Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica y pues bueno, iba a ser 4, pero tocó hacer el 5 sobre el uso del transportador. ¿Por qué? Porque pues no quiero que los videos te queden demasiado extensos. ¿Qué voy a explicar en esta parte? Les había dicho que los transportadores tenían dos formas esenciales. Una forma es que son circunferencias completas y otra forma son semicircunferencias. En el anterior video vimos las circunferencias completas. Complementaré con los que son semicirculares en esta segunda parte. Por cuestiones técnicas voy a inclinar un poco, digamos así, la cámara para que ustedes puedan observar lo que tengo en la parte inferior. Obviamente me voy a salir un poco de contexto visual, pero espero que, pues, de alguna manera, pues, quede claro lo que estamos explicando. Bueno, ya alineada la cámara, entonces vemos tres formas que tenemos en la parte de abajo y son presentaciones que a veces encontramos de nuestros transportadores. Realmente, pues cualquier forma puede servir, pues a mí me agrada el completo. También ellos tienen medidas en sentido horario y sentido antihorario. ¿Qué pasa con estas tres presentaciones? Pues bueno, las tres presentaciones son de la siguiente manera. Primero, tenemos uno que es una semicircunferencia completa. Es un transportador que está con las, o sea, está hecho medio círculo total. El borde inferior va a notarnos o va a mostrarnos que aquí va a tener 0 grados y que aquí va a tener 180 o al contrario, recuerden, 180 aquí, 0 acá. Las dos medidas en los dos sentidos generalmente los van a tener anotados. ¿Cuál es la particularidad? Que este transportador inicia en el borde inferior. Su borde inferior es la medida con el eje horizontal que hemos marcado en rojo en los anteriores videos. Por lo tanto, eso es fundamental. Entonces, aquí me agacho un poco porque está en la parte inferior. El eje horizontal que trace 1, lo voy a hacer así, en rojo, a pulso, vamos a tener un eje horizontal. Entonces, si yo tengo mi eje de coordenadas vertical y horizontal, el trazo es simple. El borde de mi transportador lo voy a ubicar sobre el eje horizontal. También estos transportadores en la parte de la mitad van a tener una mezcla, una señal que les va a indicar que es la parte central. Sobre esa parte central debo ubicar mi eje vertical, donde vamos a tener por acá 1090 grados y abajo los 270 grados, que va a trazarse como una línea. Y vamos a alinear. Así debe quedar. Esa es la manera en la que nosotros vamos a darles uso a estos tipos de transportadores. Bien, ahora viene una cosa importante a mirar ahí. Entonces, ¿este qué tiene de raro? Pues resulta que el borde inicia en 0, va contando 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta 90 y llega a 180. Debo alinearlo, repito, el eje horizontal con el borde del transportador. Pero tenemos transportadores de este tipo, que no son semicircunferencias, sino son un poco más alargados. Digamos que en la parte final se mandan como rectos. Aunque parecen semicircunferencia, se han pasado. Entonces, estos tienen otra connotación. El 0 va a ir aquí arriba, 0 grados. Y el 180 va a ir aquí, que lo voy a escribir por dentro. 180 grados. Es decir, la escala de este tipo de transportador, sea que tenga hueco, a veces no lo tienen, la escala comienza un poco arriba y está marcado, señalado. Es importante que los estudiantes observen. Entonces, en este tipo de transportador se nota que el cero no inicia exactamente sobre el borde, sino inicia un poco arriba y se alinea con una línea interna, sea dibujada o sea esta semicircunferencia cortada, porque no siempre ha cortado, a veces es una media luna entera y trae una línea marcada. Esa línea puede venir impresa o en relieve. Al tener esa línea impresa, toca usar alinear nuestro eje de coordenadas horizontal sobre este borde, sobre el borde interno. Es decir,
este borde externo no hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo sé que es de este o de este tipo? Pues en el de este tipo, el 0 va exactamente marcado sobre la línea y lo hacen la referencia. Y ustedes ven que en este tipo, el 0 no va sobre el borde inferior, sino va un pedazo arriba y que aquí tiene un pedazo como sobrante. A veces son paticas, a veces es una pestaña, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser bastante observadores sobre estos dos tipos de transportadores. También, como en el anterior, él, en la línea central, va a tener una muesca marcada, que es donde va a ir mi eje vertical y donde debo alinear el 90 y el 272. Eso es fundamental. Entonces, la clave es en los bordes. Puede ser borde externo o un borde interno marcado, sea en relieve o en esfero, o con un corte de la figura, que vaya como que esto no, digamos, no tenga relleno. Finalmente, existen estos. ¿Esos que tienen de raro? Pues son de este mismo tipo, sino que tienen pues unas paticas y también él tiene la medida interna. Él inicia el 0 acá y el 180 va acá. Por lo tanto, esto solamente es como un apoyo, son unas, digamos, unas muelas de ayuda y simplemente la medida comienza desde acá hasta acá. También, como en este, tenemos que nuestro eje horizontal trazarlo o ubicarlo sobre el borde interno de ese transportador. Estos transportadores pueden venir con esta parte hueca o también dibujada o en relieve, depende de las distintas presentaciones que se hagan. Aquí también va a tener una muesca y aquí vamos a marcar lo mismo, el 90 y el 270 los alineamos con esa muesca, de tal forma de que quede mi eje de coordenadas así. Eso es lo fundamental en ese tipo de transportadores. Como ven, voy a alinearlo un poco arriba, hay distintas presentaciones, pero todas estas presentaciones, la clave es en ubicar el eje horizontal y el eje vertical, donde nuestros ejes, tanto horizontal como vertical, va a ser el 90, el 0, el 90, el 180 y el 270, que deben estar dibujados con anterioridad, que dejo el enlace del video donde explico eso. Ya teniendo ese eje de coordenadas, nos damos a la tarea de ubicar los ceros y los 180 para el eje horizontal y lo alineamos con el eje horizontal. El 0 y el 180 con el eje horizontal y el 90 con el 270 con el vertical. Y usamos estas líneas de... Aquí también a veces tiene como una muesca acá para poder guiarnos con el eje vertical. Recuerden que aunque haya transportadores atípicos, van a tener un punto central y ese debe coincidir con el origen, como coincide esta nariz y como coincide esta naricita de acá con el origen también. Y lo mismo pasa con los transportadores medianos, donde siempre van a tener una muesca acá abajo que va a coincidir con mi eje vertical, el 90 y el 270, y deben ustedes revisar si utiliza el borde interno, como en este, o el borde externo, o tiene unas paticas que también utiliza el borde interno para poder señalar el eje horizontal. Eso es fundamental. Bueno, eso es todo lo que tiene referencia al uso básico de los transportadores. Obviamente que hay presentaciones triangulares, pero todos siguen el mismo eje y es la manera en la que uno puede empezar a usar el transportador. Antes de usar el transportador, dibujen un eje coordenado, repito, en su papel. Después de tener el eje de coordenadas, decidan en qué sentido lo van a hacer. Para eso están las otras versiones del uso del transportador del 1 al 4, donde explico eso. Y después de eso, mirar qué característica o qué tipo de transportador están utilizando para que no vayan a tomar medidas erróneas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro tema. Hasta pronto. No se olviden dejar su like, su comentario, que es importante para mí. Gracias.